Insólito. La historia de los panes envenenados que mataron a 100 personas en Boyacá, Colombia. Se cumplen 55 años del envenenamiento masivo en Chiquinquirá. Aquí la historia. 5, 4, 3, 2, 1. Mientras Joaquín Merchán amasaba la harina del pan en la panadería Nutibara en Chiquinquirá, departamento de Boyacá, Colombia, sintió un olor extraño. Parecía ajo. Le dijo a su jefe, Aurelio Fajardo, que estaba mareado, pero este, en forma de burla, le respondió que eso se llamaba guayabo. Merchán, de unos 25 años, siguió trabajando en la masa, armó los panes y los metió al horno. En poco tiempo iban a llegar los clientes, principalmente niños, que eran enviados por sus padres por el pan del desayuno. Como si fuera una premonición, ese sábado los niños vestían de negro, iban de traje de paño, pues era la clausura de las clases. Salvo por este evento, sería un día como cualquier otro en el pueblo de 28.000 habitantes. Unos minutos después, apenas los panes salieron del horno, el joven panadero, para no perder la costumbre, se comió 2 bien calientes. A esa hora de la mañana, las campanas de la iglesia sonaban convocando a las misas. Los trabajadores del turno nocturno de la Nutibara ya habían dejado miles de panes listos. El sepulturero, Jesús Moreno, confiaba en que ese día se murieran por lo menos 3 personas, como lo narró tiempo después. Minutos después, en las casas del pueblo comenzaron a percibir algo extraño en el pan. Blanca Elena Romero, una niña de 9 años que estaba desayunando con su familia, advirtió acerca de un sabor singular de la comida. Su hermano, Omar, de 10 años, ya había ido a comprar unos 20 panes, sin contar la ñapa o pan de regalo, que era lo que le alcanzaba con un peso en la Nutibara, ubicada en la calle 18 con carrera octava y una de las más importantes del pueblo. Blanca Elena exclamó que ese pan estaba feo. «Este pan sabe como a envenenado», aseguró en la mesa. Su padre la increpó y le dijo que eso no se dice de la comida, eso es pecado, y sentenció, «se lo come». La niña ignoró las advertencias y decidió tirar el alimento a los pollos. Los animales lo devoraron en unos segundos y minutos después murieron. No eran las 8 de la mañana cuando en este pueblo, famoso porque el 26 de diciembre de 1586 dicen que se apareció la Virgen, se comenzaron a morir los niños. Uno tras otro fueron cayendo hasta llegar a unas 100 víctimas, todas por comerse un pedazo de pan al desayuno. Omar, que se comió 2 panes, dice que pese a que han pasado casi 55 años, tiene ese recuerdo vivo, que nada de lo que sucedió ese día apocalíptico, cuando los niños como él iban desmoronándose de la nada por las calles, lo ha olvidado. Ese día, hacia las 7 de la mañana, ya estaba despierto. Por ser uno de los mayores, tenía a cargo abrir la peluquería de su padre. Primero fue a comprarlo del desayuno y luego abrió el negocio. En ese momento, vio que al frente de su casa salió una señora con un niño cargado que parecía muerto. La escena comenzó a repetirse constantemente en los sectores cercanos a la Nutibara. Le advirtió a su padre, pero todo era confusión. Luego, esa peste que estaba haciendo que los niños se desmayaran llegó a su hogar. Todos comieron pan en la casa de los Romero, y uno a uno se fueron enfermando. En la radio se hablaba de una extraña enfermedad en este pueblo, y poco a poco fueron llegando periodistas desde Bogotá, entre ellos Carlos Caicedo, reportero gráfico de El Tiempo, quien tomó la foto icónica del envenenamiento de Chiquinquirá. Las calles se convirtieron en un caos. A la llegada de la prensa se sumaron autoridades y personal de la salud, pues los 3 médicos, la enfermera y las 5 auxiliares de turno no daban abasto. Se habla de que por lo menos 800 personas se envenenaron, pero hoy, después de 55 años, no es clara la cifra ni de los afectados ni de las víctimas mortales. Los muertos oficiales son unos 100, pero hay quienes dicen que pueden ser muchos más, pues la producción llegó a veredas y corregimientos. Lo que sí es seguro es que fueron más de 70 niños. Me acuerdo perfecto,
perfecto ese día, de sus calles, la gente corriendo despavorida con los niños en los brazos, corriendo hacia el hospital por toda la 18 hacia arriba, narró Romero. Omar dice que al hablar de lo sucedido es imposible no sentir nostalgia. Vuelve uno otra vez allá, cuando piensa en ese día, pues hay muchos sentimientos encontrados. Uno de esos es la nostalgia. El dolor de lo que se vivió ese día es indescifrable, agregó. Y más porque murió una de sus hermanas, quien apenas tenía 9 meses. Romero recuerda que a la bebé le daban unas colaciones al desayuno, pero ese día se acabaron y su padre le dio un pequeño pedazo de pan remojado, lo cual alcanzó para matarla. El hospital no daba abasto, y cada vez más llegaban más y más enfermos y muertos, entre ellos la familia Romero. Omar no sintió nada durante las primeras horas del día y pudo recorrer las calles del pueblo que 6 meses atrás había sufrido de un terremoto que desmoronó las torres de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pero entrada la noche, esos 3 panes envenenados comenzaron a hacerle efecto. Estaba mareado, así que uno de sus tíos, que llegaron desde Bogotá, tras escuchar en la radio lo que estaba pasando, lo llevaron al hospital. Todos, su familia, nos encontramos en el hospital en diferentes sitios. Eran más de 500 personas en los corredores, patios, incluso recuerdo que con puntillas colgaban el suero en donde hubiera espacio. Uno habla de esto y vuelve a revivir la tragedia, rememoró Romero. Algo similar le pasó a su hermano, Carlos Alfonso, de 11 años, quien es conocido como el niño en el sofá o el muerto en vida, tras ser retratado por Caicedo. Él es el protagonista de la foto de la tragedia. No había sentido mayores dolores tras el desayuno, pero entrada la tarde, mientras escuchaba en la radio la narración del horror en el pueblo, un familiar suyo se lo llevó para el hospital porque parecía muerto. Fue allí, en el San Salvador, donde Caicedo tomó la foto que fue la portada de ese diario del 26 de noviembre de 1967 y se publicó en la revista Life. A Carlos Alfonso, como estaba tan mal y no se movía, lo dieron por muerto. Así que lo ubicaron con los demás cadáveres. Los periodistas estaban en el hospital buscando información cuando advirtieron movimientos en el grupo de los supuestos muertos. Era él, quien alcanzó a reaccionar. Lo sacaron porque vieron que se movió, dijo su hermano, y en ese momento lo acomodaron en un sofá y Caicedo le disparó con su cámara. El propio ministro de Salud recetaba a los enfermos, mientras sacerdotes imponían sus santos óleos a diestra y siniestra, narró Samper Pisano en un reportaje titulado El día que envenenaron a Chiquinquirá. Al San Salvador también llegó el panadero, quien también falleció. Cuentan que le salía sangre por la nariz, los oídos y la boca, que el cuerpo se le reventó. Al final del día, los ataúdes se acabaron y tocó buscarlos en otras ciudades, y los entierros tuvieron que ser por tandas, pues no había espacio para llorar a tanto muerto. Y el sepulturero, escribió Samper, estaba tan conmovido que no quiso ni aceptar propina, y al final del mes se conformó con sus 500 pesos de salario. ¿Cómo llegó el veneno que mató unas 100 personas a Chiquinquirá? Todo era un misterio. Nadie sabía por qué se estaban muriendo los niños. No había explicación de esta peste. Te invitamos a ver la segunda parte de esta entrega. Como siempre, si te gustó este video, te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos. 5, 4, 3, 2, 1.